Un vasto paisaje se extiende frente a los ojos, iluminado por la tenue luz del amanecer. La niebla se eleva suavemente del suelo, envolviendo el ambiente en un aire de misterio. De repente, un imponente lobo de pelaje gris plateado aparece en escena. Sus ojos, brillantes e intensos, están fijos en un ataúd cubierto de flores blancas. Alrededor, la gente murmura, confundida, mientras el lobo permanece inmóvil, guardando una vigilia solemne. Un lobo salvaje, un ataúd y una verdad que nadie vio venir. Esta es la historia de un vínculo tan extraordinario que desafió todas las leyes de la naturaleza, un lazo que nació de la compasión y terminó salvando una vida cuando todo parecía perdido. La escena cambia y aparece Julia, una joven de rostro sereno y una mirada que transmite ternura y fortaleza. Julia no era una persona cualquiera, su conexión con los animales era casi mágica, como si pudiera entenderlos de una manera que nadie más podía. Desde niña, siempre encontraba consuelo en la naturaleza y en los seres que la habitaban. Si veía una ave herida, la rescataba; si un perro callejero estaba hambriento, le ofrecía comida. Para ella, cada vida tenía un valor incalculable. Julia está sentada en el porche de su casa, contemplando el atardecer mientras el viento acaricia suavemente su rostro. A su alrededor, perros y gatos rescatados descansan tranquilos, sabiendo que están bajo su protección. Lo que Julia no sabía en ese momento era que el acto más importante de su vida estaba a punto de suceder. Un acto que no solo cambiaría su destino para siempre, sino que crearía un lazo eterno con uno de los seres más incomprendidos de la naturaleza. Todo comenzó en un día que parecía tan común como cualquier otro. Julia, amante de la naturaleza y de las caminatas al aire libre, decidió aventurarse en un bosque cercano. Los árboles, altos y majestuosos, se alzaban como guardianes de un mundo oculto, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Pero mientras avanzaba por el sendero, un débil gemido rompió la armonía del bosque. Julia se detuvo, agudizando sus sentidos, y comenzó a buscar el origen de aquel sonido. Entre la espesura, encontró un pequeño cachorro de lobo, delgado y exhausto, apenas capaz de levantar la cabeza. Su cuerpo temblaba y sus ojos suplicaban ayuda. Julia se arrodilló junto a él, observándolo con cuidado. Podría haberse alejado, pensando que era la naturaleza siguiendo su curso, pero algo en su interior le dijo que no podía dejarlo ahí. Con delicadeza, lo tomó entre sus brazos, envolviéndolo en su chaqueta para protegerlo del frío, y lo llevó a casa. El cachorro, al que Julia llamó Charlie, estaba al borde de la muerte, pero ella no se rindió. Lo alimentó con leche tibia, lo mantuvo abrigado y le habló con dulzura, como si sus palabras pudieran darle fuerzas. Día tras día, Charlie comenzó a recuperarse. Su mirada apagada fue llenándose de vida, y poco a poco, el pequeño lobo empezó a confiar en Julia. Lo que comenzó como un simple rescate se transformó en algo mucho más profundo. Charlie no era solo un lobo, era un compañero fiel, un amigo que seguía a Julia a todas partes. Jugaban juntos en el jardín, se sentaban bajo las estrellas, y, de alguna manera, parecía que ambos se entendían sin necesidad de palabras. Pero lo que ni Julia ni Charlie sabían era que su conexión sería puesta a prueba de formas inimaginables. Porque este vínculo, nacido de la compasión y el cuidado, enfrentaría un desafío que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Por qué este lobo, ahora un adulto imponente, se niega a abandonar el ataúd de Julia? ¿Qué ocurrió para que este momento tan desconcertante y desgarrador se convirtiera en el centro de una verdad impactante? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te emocionará, también te hará reflexionar sobre los lazos más inesperados y el poder de la lealtad. Era un día tranquilo en el bosque, donde el viento susurraba entre los árboles y el sonido de las hojas al crujir bajo los pies creaba una melodía serena. Julia, con su mochila a la espalda y un bastón improvisado en mano, se adentraba en este rincón de la naturaleza, buscando una desconexión de la rutina y una conexión más profunda con el mundo que tanto amaba. Cada paso la llenaba de calma, pero el destino tenía otros planes para ella ese día.
El silencio fue roto de repente por un gemido débil, casi imperceptible, que parecía venir de la espesura. Julia se detuvo en seco, sus sentidos en alerta. Miró a su alrededor, tratando de ubicar el origen de aquel sonido tan desgarrador. Por un instante, dudó si había sido su imaginación, pero el gemido se repitió, más claro esta vez, como una súplica ahogada. Dejó el sendero marcado y se internó entre los arbustos, apartando ramas y hojas mientras el sonido se hacía más fuerte. Finalmente, llegó a un pequeño claro donde encontró, acurrucado entre la hierba, a un cachorro de lobo. Era una pequeña criatura de ojos grandes y brillantes, pero su cuerpo mostraba claros signos de debilidad. Su pelaje estaba enredado con hojas y tierra, y apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Julia se arrodilló lentamente, sin querer asustarlo, y extendió su mano hacia él. El cachorro retrocedió un poco, temblando, pero sus ojos mostraban más miedo que agresión. Había algo en aquella mirada que tocó el corazón de Julia. Era como si aquel pequeño ser supiera que estaba ante su única oportunidad de sobrevivir. «Tranquilo, pequeño, no voy a hacerte daño», murmuró con una voz suave y calmante. Sacó una botella de agua de su mochila y vertió unas gotas en la palma de su mano. El cachorro, después de un momento de duda, lamió el agua con ansias. Julia supo entonces que no podía dejarlo ahí. Sin dudarlo más, envolvió al cachorro en su chaqueta, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba contra el suyo, y emprendió el camino de regreso a casa. De vuelta en su hogar, Julia preparó un lugar cálido y cómodo para el pequeño lobo. Le dio leche tibia con cuidado y lo observó mientras éste, aún débil, se acurrucaba en una manta junto al fuego. Los días siguientes estuvieron llenos de desvelos y cuidados constantes. Cada mañana, Julia se despertaba con la incertidumbre de si el pequeño sobreviviría. Pero Charlie, como ella lo llamó, era un luchador. Día tras día, fue ganando fuerzas. Sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar con vida. Su pelaje recuperó su suavidad, y su andar se hizo más firme. Julia lo observaba con asombro y una creciente admiración, viendo cómo aquel pequeño ser recuperaba no solo su vitalidad, sino también su espíritu. El vínculo entre Julia y Charlie creció de una manera tan profunda y especial que, con el tiempo, se convirtió en algo más que una simple relación entre una persona y un animal salvaje. Desde el momento en que Julia había encontrado al pequeño cachorro en el bosque, tan frágil y vulnerable, sabía que su vida cambiaría. Pero jamás habría imaginado cuán profundamente afectaría su destino este lobo, ni la manera en que su relación crecería, desafiando toda lógica. Charlie no era un perro común ni un animal salvaje cualquiera. Con cada día que pasaba, Julia descubría más sobre su inteligencia y su capacidad para comprender emociones humanas. A medida que crecía, se hacía más evidente que había algo singular en él, algo que lo diferenciaba de los demás animales. No solo reconocía su voz, sino que parecía entenderla, como si las palabras de Julia pudieran llegar a lo más profundo de su ser. Era un lobo, sí, pero con una sensibilidad que desbordaba cualquier expectativa. Cuando Julia le hablaba, ya no era simplemente una conversación monótona, las palabras se entrelazaban con gestos y miradas, como si compartieran un idioma propio. Pasaban horas juntos en el jardín de la casa, donde el sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras suaves que invitaban al descanso. Allí, Charlie corría felizmente detrás de la pelota, saltaba entre los arbustos o simplemente se echaba junto a Julia, disfrutando del calor del sol en su pelaje. A veces, Julia se sentaba en la hierba, observando el paisaje mientras Charlie permanecía cerca, siempre vigilante, como si estuviera protegiéndola, aunque no hubiera nada que temer. En esas tardes tranquilas, Julia hablaba sin cesar, como si él pudiera entender sus pensamientos más profundos. Hablaba de sus sueños y miedos, de sus deseos más íntimos, de la vida que aún no había vivido. Aunque Charlie no podía responder de manera verbal, sus ojos brillaban con una comprensión profunda. Era como si el lobo pudiera escuchar con su alma,
interpretando todo lo que Julia no decía con palabras. Pero el vínculo entre ellos no era solo emocional. Con el tiempo, Julia descubrió cuán increíblemente perspicaz y leal era Charlie. Aprendió a seguirla por donde quiera que fuera, ya fuera al mercado del pueblo o a caminar por el sendero del bosque. Nunca se apartaba de su lado. Siempre estaba allí, como una sombra protectora, cuidando de Julia de una manera tan natural y sincera que le daba la sensación de que el lobo no solo la había adoptado, sino que había decidido hacerla parte de su propia vida, de su propio mundo. Sus pasos siempre coincidían con los de ella, sin esfuerzo, como si estuvieran conectados por algo más grande, algo que trascendía la relación de una persona y su mascota. Había algo más que simples juegos en el jardín o paseos por el campo. Era una conexión que se extendía más allá del lenguaje, más allá de lo físico. Cada gesto de Charlie parecía estar lleno de una sabiduría ancestral, algo que Julia no podía comprender completamente, pero que sentía con cada mirada que el lobo le dirigía. Era como si ella, al hablarle, pudiera tocar el alma del animal, y él, de alguna manera, pudiera tocar la suya. Sin embargo, lo que Julia no sabía, y lo que el destino le deparaba, era que este vínculo tan profundo y único iba a ser puesto a prueba de una manera que jamás habría imaginado. Aunque el mundo de Julia parecía perfecto, el tiempo se encargaba de traer nuevas pruebas y desafíos. Aquella amistad, construida sobre una base tan sólida, iba a enfrentarse a su momento más oscuro. Y sería ahí, en ese giro inesperado del destino, donde Charlie, el lobo que ella había salvado, demostraría lo que realmente significaba ser leal, ser un protector, ser un héroe. Lo que Julia aún no comprendía completamente era que el amor y la compasión que ella había ofrecido a un pequeño cachorro desnutrido y casi muerto en el bosque, se multiplicarían de tal forma que cambiarían su vida para siempre. ¿Cómo podía imaginar que ese simple acto de bondad, en un momento tan vulnerable, desencadenaría una historia tan increíble, una que desafiaría las leyes de la naturaleza y de la vida misma? Mientras Julia disfrutaba de su relación con Charlie, creía que todo lo que había hecho por el lobo era algo natural. Sin embargo, lo que aún no sabía era que no solo era ella quien había ayudado al lobo en ese primer encuentro, sino que él, con el tiempo, se convertiría en su salvador. Lo que comenzó como un vínculo de rescate mutuo, de cuidados y compañía, se transformaría en una muestra palpable de cómo la lealtad, el amor incondicional y la valentía pueden trascender las barreras del ser humano y el animal. Charlie, el lobo, tenía algo más que le debía a Julia, su vida. Y el momento de retribuir esa bondad estaba por llegar de una manera que sorprendería a todos, incluso a quienes consideraban que los animales no podían comprender el alcance de su propio amor y lealtad. Y así, sin saberlo, el destino de Julia y Charlie estaba a punto de entrelazarse de forma irrevocable, con una fuerza tan poderosa que ni siquiera ellos dos podrían haber imaginado. El tiempo pasó, y con él, el lobo Charlie creció. El pequeño cachorro que había encontrado en el bosque, tan frágil y vulnerable, se transformó en un joven lobo lleno de energía, fuerza y agilidad. Sus ojos brillaban con la intensidad de un animal que ya no era el mismo, pero que seguía guardando en su interior la dulzura de aquel primer encuentro. Aunque Julia sentía una mezcla de orgullo y tristeza al verlo tan fuerte y saludable, también sabía que el hogar que había creado para él no era el lugar adecuado para un lobo salvaje. Aunque había hecho todo lo posible por proporcionarle un ambiente lo más natural y seguro posible, la realidad era que Charlie necesitaba algo más. Necesitaba espacio para crecer, para explorar su naturaleza, para correr libremente, y sobre todo, para encontrar su lugar en el mundo, uno que no estuviera limitado por las cuatro paredes de una casa humana. Después de mucha reflexión, Julia tomó la decisión de llevarlo a una guardería de vida silvestre. Había investigado y encontrado un lugar especializado en cuidar y rehabilitar animales salvajes, donde Charlie podría interactuar con otros lobos de su misma especie y, a la vez, recibir el cuidado adecuado para su desarrollo. Sin embargo, el peso de esa decisión la afectaba profundamente. Sabía que dejarlo ir era un acto de amor, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. El día que lo llevó a la guardería,
Julia no podía evitar sentirse abrumada por la tristeza. Charlie caminaba a su lado, como siempre, con sus orejas erguidas y su mirada fija en ella, confiado, como si aún no entendiera completamente lo que sucedía. Durante el trayecto, Julia le habló en voz baja, tratando de explicarle que esto era lo mejor para él, aunque ella misma no estuviera segura de cómo se sentiría al respecto. «Es solo un tiempo, Charlie», le susurró con ternura mientras acariciaba su pelaje, «te prometo que estarás bien, que aquí tendrás lo que necesitas». Pero a pesar de sus palabras, un nudo en su garganta no dejaba de crecer. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no aliviaba el dolor de verlo alejarse. Al llegar a la guardería, los cuidadores recibieron a Charlie con una mezcla de sorpresa y admiración. El lobo, que había estado tan bien cuidado por Julia, era ahora un joven animal fuerte, con un pelaje brillante y una mirada segura. Los cuidadores sabían que no era común ver un lobo tan adaptado a la vida con humanos, pero también sabían que esto era una señal del amor y el cuidado con los que Julia lo había criado. Prometieron a Julia que lo tratarían con la misma dedicación, asegurándose de que Charlie tuviera un ambiente adecuado para prosperar. A pesar de que la separación fue devastadora, Julia no podía apartarse por completo de él. A lo largo de los días y las semanas siguientes, continuó visitando a Charlie con regularidad. Cada visita era un momento de alegría y, al mismo tiempo, de melancolía. Llevaba golosinas especiales para él, su comida favorita, y pasaba horas observando cómo interactuaba con otros lobos jóvenes en el vasto recinto. Era un espacio abierto, lleno de áreas boscosas, colinas para escalar y riachuelos donde los lobos podían beber y jugar. Era el tipo de lugar donde Charlie podía realmente ser un lobo, sin las limitaciones de estar bajo el techo de una casa humana. Lo más impresionante de todo, sin embargo, era cómo Charlie seguía reconociéndola. Aunque había comenzado una nueva etapa de su vida, algo en él aún seguía profundamente vinculado a Julia. Cada vez que ella llegaba, los demás lobos podían estar jugando o descansando, pero Charlie siempre era el primero en verla. Su mirada se iluminaba al instante y sus patas, rápidas como el viento, lo llevaban hasta la cerca que los separaba. Una vez frente a ella, levantaba la cabeza hacia el cielo y emitía un aullido bajo y suave, una especie de saludo que llenaba de emoción a Julia. Era como si, en ese simple gesto, Charlie estuviera diciéndole que aún la reconocía, que aún la necesitaba, que la relación entre ellos no se había perdido, sino que había evolucionado. Era una conexión tan profunda que parecía desafiar la lógica. No importaba cuánto tiempo pasara o cuán lejos estuviera de él, Charlie siempre la encontraba, siempre la buscaba. Y lo más sorprendente era que, a pesar de su nueva vida en la guardería, el lobo nunca dejó de ser parte del mundo de Julia. A veces, cuando los cuidadores la veían sonreír al escuchar el aullido de Charlie, comprendían que no solo era un animal salvaje el que había cambiado, sino también una mujer que, sin darse cuenta, había transformado su propia vida al abrir su corazón a un ser tan especial. Cada visita era un recordatorio del amor incondicional que compartían. Y aunque Julia sabía que su papel en la vida de Charlie debía cambiar, algo en su interior le decía que el lazo que los unía jamás se rompería, no importa lo que el futuro trajera. Con el paso del tiempo, la vida de Julia empezó a tomar nuevos rumbos. Mientras Charlie se transformaba en un lobo impresionante, el destino también parecía tener algo preparado para ella. Fue en una de sus frecuentes visitas a la guardería donde conoció a John, un joven veterinario con una pasión por los animales que se reflejaba en cada gesto. Su presencia era reconfortante, su risa cálida y su mirada, llena de entendimiento. Desde el primer momento, John quedó impresionado por la devoción que Julia mostraba hacia Charlie, ese lobo que había llegado a ser mucho más que un animal salvaje en su vida. Su conexión fue inmediata, pero no solo por el vínculo compartido con el lobo. A medida que comenzaban a hablar, los temas se extendían más allá de la vida silvestre. Julia descubrió en John a alguien que, sin juzgarla, la escuchaba atentamente y compartía sus propias experiencias y sueños. Sus conversaciones pasaban de ser breves y superficiales a largas horas de charlas sinceras.
Había algo en su forma de hablar, en su manera de ver el mundo, que le ofrecía a Julia una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, esa amistad se fue transformando en algo más profundo. Julia se dio cuenta de que John no solo compartía sus valores, sino que también parecía entender la complejidad de su corazón, lleno de amor por un lobo salvaje pero también marcado por la soledad de haber pasado por momentos difíciles. No era solo su compañero en las visitas a la guardería, sino alguien con quien podía imaginar un futuro, alguien que la hacía sentir acompañada, segura y valorada. John lograba iluminar hasta los días más grises, y con él, Julia comenzó a ver las posibilidades de un futuro lleno de esperanza. Charlie, siempre perceptivo, no tardó en notar el cambio en la dinámica. En una de las visitas más recientes, cuando John se acercó junto a Julia al recinto donde los lobos jugaban, el lobo observó al joven veterinario con una calma sorprendente. En lugar de mostrar desconfianza o celos, como uno podría esperar de un animal tan territorial, Charlie se acercó a la cerca y, con una mirada tranquila, observó a John, como si entendiera que este hombre formaba parte ahora de su vida. Había algo en esa interacción que dejaba claro que la relación entre ellos tres no solo era posible, sino que era natural. El lobo parecía aceptar a John como parte del círculo que Julia había formado alrededor de él, un círculo de confianza y amor. A partir de ese momento, las visitas a la guardería se convirtieron en algo aún más especial. Era como si cada encuentro, cada momento compartido, fuera una pequeña celebración de todo lo que habían logrado juntos. Julia, John y Charlie formaban un trío perfecto, cada uno aportando algo único al otro. Las charlas que antes eran simples se volvieron profundas, las sonrisas más constantes y las conexiones más firmes. Los meses siguieron su curso, y con ellos, la relación entre Julia y John floreció. Ya no solo visitaban a Charlie, sino que los tres compartían tardes paseando por el campo cercano, disfrutando de la compañía mutua. A veces, Charlie corría libremente por el campo, mientras ellos observaban en silencio, disfrutando de esa paz compartida que solo la naturaleza podía ofrecer. Y, aunque Julia sentía que el vínculo con Charlie seguía siendo lo más importante, algo en su corazón le decía que había espacio para John, que él también se había ganado un lugar en su vida. A medida que su relación se fortalecía, Julia se daba cuenta de que había aprendido a confiar en alguien más, a dejarse llevar por el amor nuevamente. La soledad que había sentido durante tanto tiempo se desvanecía lentamente, reemplazada por la calidez de una relación que la hacía sentirse comprendida y apoyada. No solo estaba viendo a Charlie crecer y prosperar, sino que también veía un futuro lleno de posibilidades a su lado, junto a John. Charlie, mientras tanto, se había convertido en un imponente lobo adulto. Su pelaje brillaba bajo el sol, y sus movimientos eran ágiles y elegantes. Pero, a pesar de su tamaño y su fuerza, seguía siendo el mismo lobo que un día fue salvado por Julia. Cada vez que ella llegaba, sus aullidos resonaban como una muestra de alegría que contagiaba a todos en la guardería. Parecía que la vida había encontrado un equilibrio perfecto entre Julia, Charlie y John. Sin embargo, el destino tenía planes inesperados para este trío, planes que pondrían a prueba no solo su vínculo, sino también su capacidad para enfrentarse a lo desconocido. Porque en la vida de Julia, la calma nunca permanecía por mucho tiempo, y el siguiente capítulo estaba a punto de cambiarlo todo. El día que debía ser el más feliz en la vida de Julia se transformó en una pesadilla que nadie podía haber anticipado. La mañana de su boda comenzó llena de emoción y expectativas. Julia estaba radiante en su vestido de novia, un hermoso diseño blanco adornado con delicados encajes. Su sonrisa iluminaba la habitación mientras sus amigos y familiares la rodeaban, ajustando los últimos detalles antes de la ceremonia. Sin embargo, mientras se preparaba, Julia comenzó a sentir un malestar repentino. Al principio pensó que era nerviosismo, una reacción normal al gran día que tenía por delante. Pero pronto el malestar se convirtió en algo más grave. Su respiración se hizo pesada, su piel adquirió un tono pálido, y finalmente, sin previo aviso, perdió el conocimiento. El caos estalló en la habitación.
Los asistentes corrieron en busca de ayuda, y Ion, que esperaba en la iglesia, fue alertado de inmediato. Llegó apresurado, con el corazón latiendo desbocado por la preocupación. Julia fue atendida por un médico que estaba entre los invitados, pero las noticias fueron devastadoras. Después de varios intentos por reanimarla, el médico la declaró muerta. Ion quedó paralizado. La incredulidad se apoderó de todos los presentes. ¿Cómo podía haberse apagado una vida tan vibrante y llena de amor en cuestión de minutos? Julia había estado completamente sana, sin señales de enfermedad alguna. Sin embargo, las evidencias parecían claras: no había pulso, su respiración se había detenido, y su cuerpo mostraba los signos típicos del fallecimiento. El día que estaba destinado a ser una celebración de amor se transformó en un torbellino de tristeza y desconcierto. En lugar de la ceremonia nupcial, comenzaron los preparativos para un funeral. La decisión de vestir a Julia con su vestido de novia fue tomada como una forma de honrar lo que habría sido el día más importante de su vida. En el salón donde se realizaría el velorio, Julia descansaba en un ataúd abierto, rodeada de flores blancas. Su apariencia era tan serena que muchos tuvieron dificultad para aceptar su partida. El vestido de novia, que alguna vez simbolizó un futuro lleno de esperanza, ahora parecía un trágico recordatorio de los sueños que nunca se cumplirían. Ion permanecía junto a ella, incapaz de apartar la vista. Su dolor era insondable. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tomaba la mano de Julia, esperando, aunque fuera irracional, que ella volviera a abrir los ojos. Pero el tiempo pasaba, y la realidad se hacía cada vez más difícil de negar. Lo que nadie sabía era que algo extraordinario estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de esa tragedia de una manera que nadie podría haber previsto. En el fondo de ese salón, una figura familiar se acercaba en silencio. Era Charlie, el lobo que Julia había criado y que siempre había tenido un vínculo especial con ella. Sin que nadie pudiera imaginarlo, el destino estaba a punto de intervenir de la forma más inesperada. El aire en el salón del funeral era pesado, cargado de tristeza y resignación. Los murmullos de los presentes se mezclaban con el suave sonido de una música melancólica que llenaba el ambiente. La imagen de Julia, descansando en su ataúd con el vestido de novia que nunca llegó a usar, era casi insoportable para quienes la habían conocido. Ion estaba sentado en primera fila, con la mirada fija en ella, su dolor palpable en cada gesto. De repente, un sonido inesperado interrumpió la solemnidad del momento. Un suave gruñido, seguido del eco de pasos apresurados, llamó la atención de todos. Algunos pensaron que era parte del viento, otros ignoraron el ruido, demasiado inmersos en su duelo. Pero el murmullo se transformó en exclamaciones sorprendidas cuando, de manera imprevista, Charlie apareció en la entrada del salón. El lobo, ahora un majestuoso y robusto animal, irrumpió con una energía desbordante. Su pelaje grisáceo brillaba bajo la luz tenue, y su mirada era fija e intensa. Parecía no reparar en la multitud ni en el impacto que causaba su presencia, solo tenía un objetivo claro en mente. «Es Charlie», exclamó alguien, y las miradas se dirigieron al animal con una mezcla de asombro y temor. Charlie no se detuvo. Con pasos firmes pero rápidos, avanzó entre los presentes, quienes retrocedieron instintivamente al verlo acercarse al ataúd. Ion se levantó de inmediato, confundido pero incapaz de actuar. Antes de que alguien pudiera hacer algo, Charlie saltó ágilmente, aterrizando junto al cuerpo inerte de Julia. El lobo bajó la cabeza y emitió un sonido gutural, un lamento profundo que resonó en el corazón de todos los que estaban allí. Era un sonido cargado de emociones, como si entendiera la gravedad del momento. Se inclinó hacia Julia, rozando suavemente su rostro con el hocico, un gesto de ternura que dejó a todos sin palabras. La escena era tan desconcertante como conmovedora. Algunos intentaron acercarse para apartar al lobo, pero Charlie reaccionó con un gruñido bajo, protector, que dejó claro que no tenía intención de moverse.
Su insistencia no era agresiva, sino firme, como si supiera algo que los demás no podían comprender. Jon, todavía aturdido, se acercó lentamente. Charlie, susurró, con la voz quebrada. El lobo levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si intentara comunicarle algo. Luego, volvió su atención a Julia, esta vez con más urgencia. Empezó a empujar suavemente su pecho con el hocico, como si estuviera tratando de despertarla. La sala quedó en un silencio absoluto. Nadie sabía cómo interpretar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Uno de los médicos presentes, que había estado en el lugar durante el diagnóstico inicial, se acercó rápidamente, con el ceño fruncido y una mirada de incredulidad. Observó detenidamente los movimientos del lobo y luego a Julia. «Esperen un momento», murmuró, y de inmediato se inclinó hacia ella, colocando 2 dedos en su cuello para buscar un pulso. El salón quedó congelado, cada persona conteniendo la respiración. Charlie se apartó ligeramente, permitiendo al médico trabajar, pero no abandonó su lugar junto al ataúd. La insistencia del lobo había encendido una chispa de esperanza en medio de la tragedia, y todos esperaban con ansiedad lo que estaba por suceder. El sonido de los monitores, que antes había sido tan constante, ahora era un susurro distante. Julia estaba en una cama de hospital, rodeada de máquinas que monitoreaban su respiración, su pulso. El ambiente era frío, pero no tan gélido como la sensación de vacío que había acompañado a su muerte. Un fuerte dolor de cabeza la sacó de su inconsciencia, pero pronto fue reemplazado por una sensación de asombro y confusión. Con un suspiro ahogado, Julia intentó abrir los ojos. El resplandor de la luz blanca del hospital la cegó momentáneamente, pero pronto pudo enfocar su mirada, encontrando la figura de Jon a su lado. Estaba inmóvil, observándola con los ojos tan llenos de alivio que le hicieron querer sonreír. «¿Jon?», susurró, su voz débil y temblorosa, como si sus cuerdas vocales aún no pudieran procesar el asombro de estar viva. Él parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, en un segundo que pareció una eternidad, su rostro se transformó en una sonrisa llena de lágrimas. «Julia», dijo él, su voz quebrada. «¿Estás despierta?». Julia intentó hablar, pero no podía. Su garganta estaba seca, como si hubiera estado mucho tiempo sin agua. Aún así, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, recibiendo las piezas dispersas de la verdad. Algo no cuadraba, algo no estaba bien. ¿Cómo era posible que estuviera viva? ¿Acaso no la habían dado por muerta? Las preguntas la asaltaron como una tormenta, pero la respuesta estaba en la mirada de Jon, en la calidez de su mano en la suya. «¿Cómo?», logró preguntar, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió y un médico entró, seguido por otros miembros del equipo hospitalario. «¿Cómo se siente?», preguntó el médico, observándola con una mezcla de cautela y asombro. Julia no sabía qué decir. Solo podía sentir que algo grande había sucedido. Algo que ni siquiera la ciencia podía explicar. ¿Dónde está Charlie?», preguntó de repente, su voz aún débil pero urgente. Era como si su corazón ya supiera lo que le faltaba. Jon miró hacia ella, sorprendida por la pregunta. «¿Charlie?», preguntó, confundido. «¿El lobo? ¿A qué te refieres? ¿Por qué mencionas al lobo?». Julia sintió una presión en el pecho, como si su corazón estuviera latiendo más rápido a medida que la verdad se revelaba lentamente. En ese momento, los recuerdos comenzaron a llegar a su mente con claridad. Recordó el dolor de la enfermedad, el sueño profundo, la sensación de caer en un abismo. Pero, por encima de todo, recordó a Charlie. Recordó el lamento del lobo, la forma en que lo vio saltar al ataúd, y la extraña conexión que ella había sentido en ese instante. «Charlie, él, me salvó», dijo con voz quebrada, apenas creía lo que estaba diciendo. Jon la miró fijamente,
todavía intentando entender, pero pronto vio algo en sus ojos. Un atisbo de algo tan profundo como el amor, tan puro como la gratitud. Entonces, el médico que había estado a cargo de su tratamiento intervino con una revelación que Julia nunca habría imaginado. Lo que ocurrió es muy raro. De hecho, nunca había visto algo así en mi carrera. ¿El diagnóstico inicial fue equivocado? Julia, en realidad, sufría de una condición muy rara. El cuerpo parece entrar en un estado casi similar a la muerte, respiración extremadamente débil, pulso casi imperceptible, y una apariencia de rigidez. Sin embargo, no es muerte. Julia se quedó sin palabras. Todo había sido un error. Pero, entonces, recordó a Charlie. Recordó el dolor en su pecho, el peso de saber que estaba sola en ese ataúd, y luego, el lamento del lobo, que le dio fuerzas para seguir. Entonces, ¿fue él el que me salvó? Susurró, mirando al médico, como si necesitara confirmación de que lo que había sentido no había sido solo un sueño. El médico asintió lentamente, aún incrédulo. Sí, parece que fue así. Tal vez su presencia despertó algo en ti, algo más allá de lo que entendemos. Las palabras del médico flotaron en el aire mientras Julia procesaba lo sucedido. Sabía que Charlie no era un lobo común. Él no solo había sido su amigo, su compañero, sino también su salvador. La conexión que había formado con él, ese vínculo inexplicable, había ido más allá de cualquier frontera entre lo humano y lo animal. En ese momento, Julia entendió que el amor y la lealtad no conocían límites. Y Charlie, su fiel amigo, había sido la clave para su renacimiento. Con una sonrisa débil, Julia se recostó en su cama, rodeada de los que más amaba, pero su corazón latía más fuerte que nunca. El lazo que compartía con Charlie, ese lobo que la había protegido, jamás se rompería. No importaba lo que la vida le trajera ahora, ella sabía que siempre tendría a su lado a su fiel protector, un ser más sabio y leal que cualquiera de los humanos a su alrededor. Charlie había sido su salvación, y de alguna forma, también su maestro. Finalmente, después de la tormenta de emociones y revelaciones que había marcado sus vidas, Julia y John se encontraron en un lugar de paz. A pesar de los momentos difíciles, el destino había conspirado a su favor, permitiéndoles recuperar lo que parecían haber perdido. El sol brillaba con fuerza en el cielo azul, como si el universo mismo celebrara la nueva oportunidad que Julia había recibido. La boda, que había estado tan cerca de convertirse en una tragedia, se transformó en una celebración llena de amor y esperanza. Los amigos y familiares de ambos se reunieron, pero esta vez con un sentimiento de gratitud en el aire. El día que podría haber sido el fin, se convirtió en el inicio de una nueva etapa para Julia y John, una etapa llena de promesas y futuros compartidos. El vestido de novia de Julia brillaba bajo el sol, y su rostro reflejaba una alegría serena. Había pasado por tanto, y ahora, al lado de John, se sentía completa, no solo porque había encontrado el amor, sino porque la vida le había regalado una segunda oportunidad, una que no pensaba desperdiciar. Charlie, el lobo que había sido su protector, seguía a su lado, en silencio, observando todo desde una esquina del jardín donde se celebraba la ceremonia. Aunque él no era parte de los rituales tradicionales, su presencia lo decía todo. Charlie era el símbolo de todo lo que Julia había superado, de su lucha por la vida y de la conexión profunda que compartían. Era un recordatorio de que el amor no conoce barreras, ni de especie ni de circunstancias. A medida que Julia y John intercambiaban sus votos, rodeados de risas y lágrimas de felicidad, Charlie permaneció allí, fiel como siempre. En un momento, cuando la ceremonia ya había terminado, Julia se acercó a él, acariciando su pelaje con una sonrisa tranquila en su rostro. «Gracias, Charlie», susurró, como si el lobo pudiera entender cada palabra. Charlie levantó la cabeza y la miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría profunda. Aunque no podía hablar, sus ojos decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. En ese instante,
Julia supo que había sido él quien había traído consigo la verdadera salvación, y no solo la suya, sino la de todos los que estaban cerca de él. La vida había tomado giros inesperados, pero al final, el destino les había regalado la oportunidad de amarse más profundamente, de cuidar uno al otro sin reservas. Julia y John se abrazaron, y aunque su amor ya era fuerte, sabían que nunca estarían completos sin la presencia de Charlie. El lobo había sido el lazo que unió todas las piezas de su historia. La ceremonia terminó, pero el amor entre Julia, John y Charlie perduró para siempre. Era un amor que trascendía el tiempo, un amor que demostraba que los lazos más poderosos no siempre son los más obvios, y que la lealtad más pura a menudo proviene de aquellos que menos esperamos. En su hogar, los tres vivieron juntos, construyendo una vida llena de momentos sencillos y significativos. A veces, cuando miraban al horizonte, veían a Charlie correr libre por el campo, con su pelaje dorado brillando al sol, siempre vigilante, siempre protector. Julia y John sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían ese vínculo inquebrantable. Un amor que había superado todas las pruebas, y que había sido sellado con la lealtad de un lobo llamado Charlie. Y así, vivieron felices, como una familia, hasta el final de sus días. La historia de Julia, John y Charlie nos deja una reflexión profunda sobre la increíble conexión que puede existir entre los seres humanos y los animales. A menudo, pensamos que los lazos más fuertes se forjan entre personas, pero el amor y la lealtad de un animal pueden ser mucho más poderosos de lo que imaginamos. Charlie, el lobo, no solo salvó a Julia en un momento de desesperación, sino que también le enseñó una lección invaluable sobre la fuerza de los lazos inquebrantables que trascienden las barreras de las especies. Su presencia en la vida de Julia fue mucho más que la de un simple animal, fue un protector, un amigo, un miembro de la familia. Este vínculo tan especial nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con los animales, sobre cómo a veces, ellos pueden ser nuestros salvavidas, nuestros aliados más fieles. La conexión que compartimos con ellos es única, y a menudo, nos muestran una lección de amor incondicional, lealtad y valentía que los seres humanos solemos olvidar. ¿Qué piensas tú sobre el vínculo entre los humanos y los animales? ¿Te has encontrado alguna vez con una conexión especial que te haya cambiado la vida? Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Si te ha conmovido esta historia, si crees en la magia que ocurre cuando los seres humanos y los animales se encuentran, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos más historias que nos recuerdan lo que realmente importa, el amor, la lealtad y la conexión que compartimos con todos los seres vivos. Gracias por acompañarnos en esta aventura emocional. Hasta la próxima.